Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marxlenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, con más de 60 años de aplicación, ha sido una constante en esa política sostenida contra la mayor de las Antillas. Es el precio, o al menos uno de ellos, que hemos tenido que pagar como pueblo por defender nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestro socialismo. Dentro de esas medidas coercitivas que lo conforman, la cuestión financiera ocupa un lugar central. Es por eso que hoy vamos a conversar sobre bloqueo y finanzas. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para abordar bloqueo y finanzas, le doy la bienvenida al estudio a nuestros tres panelistas del día de hoy. Me refiero al doctor en Ciencias Luis Marcelo Llera, quien trabaja en el INIE, en el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, y que allí específicamente es el coordinador de ese equipo que se encarga de hacer esos cálculos que nosotros luego nos relacionamos ya con las cifras, calculado todo, sobre cómo afecta el bloqueo a nuestro país, que además tributa al MINREX. ¿Es así? Así. Pues muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Un placer. También le doy la bienvenida al máster en Ciencias, Niodoberto Sangavino, quien es especialista superior de Relaciones Internacionales en el Banco Central de Cuba. Bienvenido. Y con nosotros, por supuesto, alguien del MINREX. Me refiero al doctor en Ciencias, Rodney González, quien es director de Asuntos Legales y Análisis de la Dirección de Estados Unidos del MINREX. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, a ustedes tres, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Estamos listos para comenzar? Sí. Pues propongo hacerlo con usted, Rodney, porque vamos a tratar de dar una visión panorámica general de este asunto del bloqueo, y para ello le propongo que podamos ir introduciendo el tema sobre cómo ha sido, en qué se ha basado durante estos últimos años la política hostil, como siempre, de Estados Unidos hacia nuestro país, porque bien se conoce, se maneja por nuestro pueblo, que desde la administración de Trump el bloqueo se recrudeció y que esta situación no ha sido muy diferente en el gobierno de Biden. ¿Cómo podemos entonces ejemplificar o concretar, aterrizar un poquito más estas cuestiones? Bueno, ante todo reiterarte el agradecimiento por la invitación a este programa. Es un honor acompañarte y poder brindar alguna información a la audiencia de este programa. Yo comenzaría conceptualizando un poco el bloqueo dentro de la gama más amplia de herramientas que Estados Unidos utiliza contra Cuba en su política. Todavía has referido que se trata de un diseño hostil, y así mismo es. Tiene que ver con la concepción antagónica de dos procesos y proyectos de país en Cuba y en Estados Unidos, desde los padres fundadores de Estados Unidos, que en ciernes la nación todavía no se había erigido como nación de Estados Unidos, y ya veían con apetencias hegemónicas, con criterios geopolíticos, económicos, etcétera, la posible posesión de Cuba. Y un proyecto nacionalista igualmente fuerte con nuestros propios padres fundadores, que en sentido opuesto aspiraba a una nación independiente, soberana. Por supuesto, la revolución significó en 1959 un parteaguas en la aplicación de un diseño hegemónico para el hemisferio occidental, para América Latina y el Caribe, y al romper con este diseño, Estados Unidos va a poner en vigor un grupo de herramientas para derrocar el proceso revolucionario, derrocar el gobierno revolucionario, teniendo como precedentes otros intentos de revolución en América Latina, fundamentalmente con la que con éxito lograron derrocar a los gobiernos, etc. Entonces, un poco ubicar a la audiencia en esto, ¿no? El bloqueo es una herramienta muy importante de la política, pero no es todo en la política. Hay otros instrumentos también, y me gustaría mencionar, por ejemplo, la propaganda contra Cuba. Me gustaría mencionar la subversión, que tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos no reconoce la legitimidad de la revolución cubana y por lo tanto considera que debe financiar, organizar, estimular un grupo de oposición dentro de Cuba para con él después continuar con sus planes hegemónicos contra Cuba. Están los intentos de aislamiento internacional, político, diplomático, están las agresiones de todo tipo. Las personas con mayor experiencia allá en la vida recordarán Playa Girón, y todos hoy, el pueblo de Cuba, recordamos, por ejemplo, los intentos de sabotaje contra objetivos de interés en Cuba,
el sistema electroenergético nacional. O sea, no podemos pensar en que las agresiones son algo del pasado. Recientemente, por ejemplo, se acaba de conocer la noticia de que una jueza en Estados Unidos ordenó la liberación de un terrorista que atentó contra la sede diplomática de Cuba en Washington en el año 2020. O sea, las agresiones son algo reciente y es un instrumento permanente en la política también de Estados Unidos contra Cuba. Dicho esto, es cierto que el bloqueo posiblemente, lo que conocemos como bloqueo, que no es más que una política diseñada para cortar las fuentes de ingresos externas de Cuba, obstruir el funcionamiento libre de la economía cubana, obstaculizar las relaciones de Cuba con terceros países, que Cuba pueda moverse libremente en el sistema económico internacional, ha sido posiblemente la herramienta que más permanencia ha tenido a lo largo del tiempo. O sea, un intelectual estadounidense como Noam Chomsky, al responder sobre la tosudez de Estados Unidos de mantener el bloqueo durante tanto tiempo, diría que Cuba representó un desafío exitoso a Estados Unidos. Esa es la explicación. Nuestro Fidel Castro diría que Cuba se atrevió a construir a 90 millas de los Estados Unidos un proyecto independiente, una república socialista. Pero es el desafío exitoso, eso es lo que simbolizamos nosotros. Un pequeño país obstinado en ser independiente, ser libre, construir un sistema político, socioeconómico alternativo. Y ese es el objetivo que tiene el bloqueo. Imponer a Cuba un costo a la decisión de ser libre y soberano, e imponerle un costo a los otros países que deseen adoptar tal curso de acción, tengan también un espejo donde mirarse. O sea, este es el costo que ustedes van a enfrentar. Volviendo rápidamente a la pregunta tuya, que tiene que ver con la continuidad precisamente en el bloqueo, con los instrumentos más agresivos, diría yo, durante las dos últimas administraciones de Estados Unidos, responde un poco a la lógica que he venido explicando, que tiene que ver con el objetivo estratégico, no importa quién esté en la Casa Blanca, no importa el signo del partido político que ocupe ese gobierno, tiene que ver con las apetencias hegemónicas de Estados Unidos. Tiene que ver con un objetivo que es imponer de nuevo un costo a la nación cubana. Y evidentemente... Y bueno, específicamente entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son esos elementos que podemos aportar para precisamente argumentar que sí hubo un recrudecimiento del bloqueo desde la administración de Trump a la fecha? Bueno, porque existen condiciones en la política de Estados Unidos contra Cuba que antes de 2019 no existían. Por ejemplo, la inclusión de Cuba ya en 2021, lo estoy diciendo jerárquicamente acá, en la lista de estados patrocinadores del terrorismo que el Departamento de Estado actualiza cada año. Esto vino no solo con el componente ofensivo, dado que Cuba ha experimentado actos terroristas organizados desde Estados Unidos, sino que viene con una carga financiera, un costo para las finanzas internacionales de Cuba tremendo. O sea, a modo de ejemplo breve, estamos hablando que en los 2 años siguientes más de 900 entidades financieras y bancarias se han negado a tener relaciones con Cuba, y que Cuba en las 2 semanas siguientes a la decisión de enero de 2021 de incluir a Cuba en esta lista, perdió más de 40 relaciones bancarias financieras. Estamos hablando, por ejemplo, de la activación del título 3 de la ley Helms-Burton, con lo cual se completa la aplicación de esta herramienta importantísima de Estados Unidos para imponer sufrimiento al pueblo cubano. Estamos hablando de la persecución de la cadena completa de la importación de combustibles de Cuba, desde los barcos, las empresas aseguradoras, la cadena completa de suministro está siendo sometida a una brutal persecución por parte de Estados Unidos. La demonización de nuestras brigadas médicas que prestan colaboración internacional. No solo se busca desacreditar a Cuba y a los médicos cubanos, cuya labor altruista ha sido más que reconocida internacionalmente, sino también limitar una fuente importante de ingresos para aquellos lugares donde la cooperación fue compensada en este sentido. Ahora, estos elementos que ya Rodney nos viene adelantando tienen sin dudas un modo de cuantificarse. ¿Es así, Luis? Y su equipo precisamente se encarga de tributar al Ministerio de Relaciones Internacionales Exteriores esas estadísticas, esas cifras que manejamos y que casi todos los años se hace pública. ¿Cómo se llevan a cabo estos cálculos? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Qué se deja fuera? Asimismo, hay que decir que no es muy conocido que existe un decreto, el 290 de 2012, que fundamenta los principios metodológicos para hacer este cálculo.
Este es un cálculo que tiene una serie de indicadores y cada año en el MINREX, el INIE, Instituto, imparte un seminario a los organismos de la Administración Central del Estado y otras entidades para ejercitarlos en relación con el ejercicio que va a comenzar. En estos momentos hay unos 20 y tantos organismos entre OAC, organismos de la Administración Central del Estado, y grupos empresariales que son seminariados. Y este monto de entidades aporta un resultado, ¿no? Un resultado a partir de los indicadores calculados. Pero hay que decir que independientemente de que puede parecer muy elevado el monto del bloqueo, este año fue hecho público por nuestro canciller que alcanzó 5.056,8 millones de dólares. Bueno, aún así, que puede parecer muy elevado, todavía está subvalorado, porque nosotros no hemos podido instrumentar metodológicamente, es muy complejo, digamos, captar la afectación del bloqueo a todo el sector no estatal. Y como lo mismo sucede también con las expresiones estatales a nivel municipal y provincial. O sea, están los organismos de la Administración Central del Estado y algunos grandes grupos que no están vinculados a ministerio, como Ascuba, Biocuba Pharma, pero hay una parte también que todavía no está cuantificado. Aún así, el monto es elevado, para que se sepa y se interiorice que el daño a Cuba es muy superior a lo que hemos podido contabilizar. Sí, significa que estos más de 5.000 millones todavía no son la cifra exacta y real que reflejaría. No se sabe cuánto puede ser más. Ya. ¿Y cómo se llevan a cabo entonces estos cálculos? ¿De dónde se nutren? ¿Cómo se llevan a cabo ese equipo de trabajo que usted coordina? Bueno, pues nosotros nos distribuimos los organismos entre todos. Nos distribuimos los organismos, analizamos cada informe y entonces conformamos una hoja Excel, ¿no? de medio informático, una hoja Excel con todas las afectaciones del bloqueo en Cuba visto a través de esos organismos. Y eso todavía no es el total, porque hay algunas cosas que tiene que hacer el Banco Central, en fin, pero es el grueso. Entonces cada uno, somos unos 7 especialistas, trabajamos con cada pequeño grupo de organismos que nos toque y eso lo vamos sumando, lo vamos agregando y vamos conformando para entregarlo al MINRE. Que yo quiero decir que los vínculos de trabajo con el MINRE son muy estrechos. Hemos formado un equipo muy bonito, con compañeros de la Dirección de Asuntos Multilaterales, y yo los aprecio mucho. Trabajamos muy mancomunadamente en esto. Que sin duda aquí hay una representación de instituciones que trabajan de conjunto para precisamente poder cuantificar y poder aportar elementos de cómo se va reflejando el bloqueo en nuestro país y cómo afecta a nuestro pueblo. Muy brevemente en este tiempo quisiera que usted, por favor, Gabino, nos introdujera cómo afecta, porque estamos hoy dedicándolo al tema de las finanzas, cómo se ve afectado el Banco Central de Cuba con este bloqueo. Sí, nuevamente agradecerte la presencia aquí en este programa y señalar que no solamente es el Banco Central de Cuba, es el sistema bancario. Es decir, nosotros tenemos un sistema bancario en nuestro país y voy a señalar algunas de las restricciones fundamentales, porque a lo largo de la historia hemos tenido un grupo de grandes restricciones por parte del bloqueo manifestándose en el sistema bancario y financiero. Dentro de estos impactos están las restricciones para el uso del dólar estadounidense en nuestras transacciones financieras. Esto ha conllevado a que tengamos que hacer cambios hacia otras monedas, por ejemplo el euro, el rublo, el yuan, diferentes monedas. Solamente por la variación del cambio de la moneda en los 2 últimos años nuestro país ha perdido alrededor de 400 millones de dólares, solamente por la tasa de cambio. Eso es una de las restricciones. También tenemos dificultades en la exportación de divisas.
Otro de los aspectos fundamentales, a veces tenemos que pagarle a determinadas entidades internacionales, compromisos que tenemos con entidades internacionales y no tenemos vías para hacer llegar ese financiamiento para el pago de eso. Otra de las manifestaciones fundamentales es las cuantiosas multas que se le han puesto a los bancos que han tenido relaciones con nuestro país. Bancos de prestigio a nivel mundial de diferentes países, tanto en Europa como en América Latina, y realmente han oscilado entre 1.000 y el máximo 8.900 millones de dólares. Bueno, yo le propongo entonces aquí que hagamos una pequeña pausa porque nos permite justamente conectarlo con eso que hemos dicho hasta ahora, el siguiente material que les propongo que veamos y seguimos cuadrando la caja. Si el socialismo es tan malo y el comunismo es tan malo, ¿por qué no lo dejan caer por su propio peso? ¿No? ¿Por qué hay que bloquearlo, hay que sancionarlo, hay que buscar? ¿No? Es todo algo criminal. Y lo de Cuba es un capricho, porque lo de Cuba no es que quiera tener el petróleo de Venezuela, que quiera tener todas las riquezas de Venezuela. Lo de Cuba es un capricho porque Cuba se le opuso y le aguantó y nunca dio el brazo a torcer. Nosotros produciendo podemos exportar, podemos importar y podemos tener otras cosas que no tenemos hoy. Es decir, que nosotros hoy lo que el llamamiento es tratar de unirnos y tratar de que el bloqueo deje de existir con el objetivo de que nosotros podamos producir en paz. Forma parte de nuestro trabajo, de nuestro accionar, trasladar nuestra realidad, hacerla comprensible para muchas personas que aún todavía creen que Obama levantó el bloqueo. Todavía hay personas en Francia que creen que Cuba es un país al que se puede ir sin ninguna dificultad, sin ser penalizado. Algunos no conocen las implicaciones del ESTA de Estados Unidos. Algunos no conocen que si hacen una transferencia bancaria hacia un amigo o un familiar cubano, le cierran la cuenta bancaria porque los bancos se han alineado al bloqueo. Yo tuve el honor de denunciar particularmente las consecuencias económicas del bloqueo y de las leyes ultraterritoriales que son inaceptables. Ustedes tienen que saber que hoy aquí en Francia, a pesar que es un país que tiene buenas relaciones con Cuba, pero hoy ningún banco francés acepta de cooperar con Cuba. Y siempre dicen, no, pero es porque es la consecuencia del bloqueo. Y eso no es aceptable. Y cuando nosotros tenemos un proyecto, imagínense usted las dificultades que para lograr ese proyecto. Y antes de hacer la pausa, usted, Gabino, nos estaba explicando cómo funcionan estas cuestiones en las finanzas, que es en definitiva a lo que estamos dedicándonos hoy dentro de ese gran cúmulo de medidas coercitivas que es el bloqueo. Sí, un poco refiriendo a lo que planteaba el compañero de MIRREC en cuanto a la administración Trump y al recrudecimiento de estas medidas. Hay una escalada manifiesta porque esta administración termina su periodo el 20 de enero del 2021. Sin embargo, hay un grupo de medidas. Por ejemplo, el 1 de enero del 2021 el Departamento de Estado incluye al BFI en la lista de entidades restringidas para cualquier tipo de acción. Y el 11 de enero incluye a Cuba en los estados como Estado patrocinador del terrorismo. Es decir, que hay una intención manifiesta de esta administración de recrudecer el bloqueo contra Cuba. Hay otras manifestaciones que nosotros queríamos referirnos, que es la operatoria bancaria. Aspecto importante para el funcionamiento de cualquier sistema bancario de cualquier país. La negativa a aperturar o el cierre intencionado de cuentas bancarias cubanas en el exterior de diferentes bancos, la imposibilidad de tener relaciones de corresponsalía como normalmente lo tiene cualquier sistema bancario del mundo,
Y esto ha imposibilitado, ya lo decía anteriormente, el pago a entidades internacionales y ha dificultado otras relaciones comerciales que tiene Cuba, que está buscando nuevos horizontes, y esto ha sido un impedimento. Y creo que es una de las manifestaciones concretas de esta escalada de la administración Trump hacia nuestro país. Sí, en estos impactos que tiene la cuestión financiera dentro del bloqueo, desde el INIE, ¿cómo se refleja? ¿Qué otros ejemplos se pueden manifestar que nos ayude a justamente fundamentar que sí, que tiene un peso importantísimo como eje central desde lo financiero? Bueno, la cifra que yo daba, que fue calculada en este último ejercicio que va desde marzo de 2023 hasta febrero de 2024, es una cifra que, aunque ya habíamos expresado que todavía tiene muchas más reservas, bueno, pues es lo suficientemente fuerte como para impactar en el crecimiento del Producto Interno Bruto cubano. Eso es un indicador financiero muy, muy fuerte. O sea, los expertos del Ministerio de Economía estimaron que si no hubiera habido bloqueo en el año 2023, el Producto Interno Bruto de Cuba hubiera crecido en un 8%. Es una cifra respetable. Respetable, ya ustedes recordarán los crecimientos famosos de China, Vietnam. Bueno, pues Cuba, dada la situación del bloqueo, que repito, todavía la cifra tiene reserva, bueno, pues hubiéramos crecido en el PIB en un 8%. Es uno de los efectos financieros más fuertes que podemos tener. ¿Y cuántas cosas pudiera hacer nuestro país justamente con ese crecimiento que se nos ve limitado? Financiamos prácticamente todo el plan de desarrollo hasta el 2030. Así de sencillo. Así de sencillo. Parecería que es un tema trillado, el del bloqueo, y de cierta manera puede serlo por justamente esa cotidianidad en la que nos vemos envueltos, sí, de mencionarlo y de arrastrar ese grillete constantemente que afecta y que limita nuestras posibilidades de hacer, y justamente de hacer desde ese proyecto social que es el socialismo. Pero no lo es, porque precisamente por parecer un clásico, se nos quedan todavía muchos elementos que no se manejan en el orden del pueblo y que sí lo tienen las instituciones que ustedes representan en este programa. ¿Cómo puede, Rodney, cómo puede aportarnos para hablar un poco de qué impacto tiene que Cuba esté en esta lista de países patrocinadores del terrorismo? Que es una gran ironía, ¿no?, que Cuba justamente haya sido puesta en esta lista, pero eso parecería que es algo cualitativo, que no tiene mayor importancia que una cuestión política o ideológica. Pero ¿cómo afecta y qué impacto tiene estar en esta lista? Bueno, ante todo hay que volver al diseño de la política estadounidense contra Cuba. O sea, cuando uno lee el articulado de la ley Helms-Burton, que es en esencia el cuerpo fundamental del bloqueo, está ahí contenido. El título 1 establece que el secretario de Estado de los Estados Unidos debe hacer lo imposible, así como sus diplomáticos y toda la fuerza gubernamental de Estados Unidos, debe dirigirse a obstruir el acceso de Cuba a las finanzas internacionales. Porque vivimos en un mundo posterior a 1945 cuyas finanzas internacionales son dominadas por Estados Unidos. Las finanzas internacionales, estamos hablando de su arquitectura, desde el punto de vista institucional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, otras instituciones financieras. Estamos hablando de que el dólar es la moneda, como refería el representante acá, es la moneda de mayor circulación, es la moneda de mayor cantidad de reservas en los países del mundo. Por lo tanto, Estados Unidos tiene la capacidad para imponer esta voluntad en el sistema financiero. Y esto está contenido explícitamente en la ley Helms-Burton, como mencionaba. O sea, y se cumple. O sea, hay una burocracia detrás de esta ley dirigida a aplicar la ley. No es que esto es letra muerta, sino que es una ley viva, de hecho. Otro ejemplo que va a ilustrar el impacto en las finanzas de la política estadounidense. En 2015, el calificador de riesgo crediticio Moody's Investors elevó a Cuba de una situación estable a una situación positiva. Básicamente porque estábamos viviendo bajo el proceso de normalización de las relaciones bilaterales y de restablecimiento de los vínculos diplomáticos. O sea, se creó un ambiente alrededor de este hecho político que impactó positivamente la economía cubana. O sea, había expectativas de que la economía cubana iba a tener menos restricciones en su funcionamiento a partir de la estabilidad en los vínculos con Estados Unidos. Y es estrictamente, o sea, el factor que más explica este movimiento en este calificador de riesgo
que surgió en 1909, o sea, y tiene sede en Nueva York. Es simplemente la relación con Cuba. Ahora, la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Hablaba con antelación sobre el impacto político para nosotros, pero prácticamente ha tenido un impacto muy negativo en términos de acceso a finanzas. O sea, con esto se eleva el riesgo país. Al Cuba estar incluido en esta lista, se eleva el costo de la deuda para Cuba. O sea, para adquirir préstamos internacionales, Cuba ahora tiene que pagar más que lo que tenía que pagar antes de estar incluida en esta lista. Hay un grupo de países que se benefician, fundamentalmente europeos y de Asia, de un sistema de exención de visados que tiene Estados Unidos, que se llama ESTA, por sus siglas en inglés, al cual aplican y no tienen que adquirir una visa como tal para viajar de manera temporal a Estados Unidos. No tienen que ir a ninguna oficina, ¿no? Es online. Simplemente son beneficiarios en virtud de su nacionalidad. Si usted es de uno de los países de la Unión Europea, es beneficiario y por lo tanto, si va a visitar Estados Unidos, no tiene que solicitar una visa, sino que simplemente va a Estados Unidos y le permiten entrar. Ahora, si ese visitante o si ese viajero visitó Cuba después de la inclusión en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, ahora tendría que solicitar una visa para viajar a Estados Unidos, lo cual suele demorar en el tiempo y muchas veces se le es negada. Entonces, el viajero se encuentra en la disyuntiva de o viajar a Estados Unidos, permitir que sus hijos vayan de vacaciones después que vayan a Cuba, que es un país vecino, o simplemente no ir a Cuba porque existe una gran sombra sobre la posibilidad de viajar a Estados Unidos. Y esto ha tenido un impacto tremendo en el turismo proveniente de Europa fundamentalmente y hacia Cuba. Si bien el año pasado, por ejemplo, el Caribe, el resto de los países caribeños, experimentó un boom en el turismo europeo, el turismo europeo hacia Cuba disminuyó. Y esto es consecuencia directa de la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Y al inicio del programa, Gabino, usted nos mencionaba que claro, no es solamente el Banco Central de Cuba el que se ve afectado por esta cuestión financiera dentro del bloqueo, sino toda la banca cubana. ¿Qué otras consecuencias trae para esa banca nacional esta aplicación de medidas coercitivas unilaterales de parte de Estados Unidos? Hay que señalar y profundizando un poco, nuestros bancos comerciales han sufrido determinadas acciones con relación a esto. Por ejemplo, la cancelación de operaciones bancarias, la devolución de operaciones bancarias. Es decir, a veces hemos intentado pagar determinados compromisos y se nos devuelve esa cantidad solamente por el hecho de decir Cuba, por decir La Habana, y eso también nos los cobran. También esa devolución, esa operatividad de regreso nos las cobran también. Por poner un ejemplo, no quiero mencionar el nombre del país, recientemente un embajador tuvo entrevista con nosotros para solicitar determinadas preocupaciones normales y nos planteaba que en su caso personal, en su cuenta personal, hizo una transferencia a un banco en Europa y puso La Habana. Solamente de poner La Habana le cancelaron la operación, se le devolvieron el financiamiento y hasta dentro de un mes no pudo volver a operar. Es decir, un ejemplo mínimo en el caso de un cliente, pero nos pasa a diario con innumerables bancos por diferentes vías, Europa, América Latina, porque se decía ahorita inclusive lo que significa estar en la lista de estados patrocinadores del terrorismo ha llevado a que inclusive muchos países amigos, bancos amigos, que sin embargo, como se plantea ahorita el compañero de Mirrey, la internacionalización del dólar como moneda internacional, valga la redundancia, ha provocado que haya una receptividad, en el sentido de un rechazo, dígase rechazo, a tener relaciones con Cuba, porque está incluida en la lista de estados patrocinadores de terrorismo. Y muchos bancos a nivel mundial tienen acciones de Estados Unidos, por no ser totalitario, decir que casi todo tiene relación con el capital estadounidense. Y se ven afectadas las importaciones, las exportaciones, incluso algo tan elemental como las remesas mismas. Los estados que hemos incrementado el comercio, porque detrás de una intención de comercio tiene que haber un soporte bancario para que fluyan los financiamientos en ambos lados. Si no tenemos relaciones de corresponsalía, si no podemos aperturar cuentas en bancos comerciales en esos países que se cuidan de no tener relaciones con Cuba. Claro, sí, caemos. Producto de estar en esta lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Sí, por eso precisamente que se dice el riesgo país, ¿no? De comercializar con Cuba, de relacionarse con Cuba, porque todo el tiempo están nuestros amigos, los que se acercan con algún interés hacia las relaciones con Cuba de cualquier orden, de ser víctimas de estas medidas coercitivas y unilaterales. Y ahora, en este momento del programa, le damos paso al gurú desde Jatibonico, que tiene una décima, por supuesto, sobre el bloqueo. Suponga que le prohíben usar dólar al comprar. Dólar que logre ganar, los bancos no lo reciben. Suponga que se desviven por matar tus esperanzas, asfixiarte si no transas y cumples su cruel deseo. Es así como el bloqueo lacera nuestras finanzas. Y precisamente para no dejarnos asfixiar, como dice el gurú, por este bloqueo, ¿cuáles serían las vías alternativas que tenemos como país con las características que todos conocemos de nuestra economía, de nuestra sociedad? ¿Qué márgenes tenemos? ¿Hay por dónde movernos? ¿Tenemos alguna posibilidad de, lo venimos haciendo desde el principio mismo de la revolución, de sentarle cara a Estados Unidos y de defender nuestro derecho al socialismo y a la soberanía? Pero en las actuales condiciones tan hostiles y tan difíciles en el mundo y de nuestro país, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo pienso que es indispensable, independientemente del plan de medidas que tiene el gobierno, yo pienso que es indispensable que Cuba se asocie a un bloque económico fuerte. O sea, yo no puedo concebir la salida de nuestro país de la situación crítica en que está si no está vinculado a un bloque económico fuerte. Y ese es el BRICS. O sea, la solicitud de Cuba de ingresar en el BRICS es una gran noticia, porque el BRICS tiene también una vocación que no tiene nada que ver con el FMI y el Banco Mundial. Tiene una vocación de integración, tiene una ética, hay una ética en el mismo, y yo pienso que como está creciendo, es una buena noticia que Cuba forme parte de ese grupo en el menor plazo posible. Tendrá entonces créditos blandos, en fin, podrá renegociar esa situación tremenda que tiene la economía cubana, que es la deuda externa, podrá sentarse a renegociar con bases más sólidas. En fin, yo quiero darle un enfoque externo al problema en el sentido de que independientemente de las cuestiones que hagamos en el interior de la economía, es indispensable el tema de asociarnos a un bloque económico fuerte. Sí, porque eso viene a complementar aquello que siempre hemos dicho de desarrollarnos, de emanciparnos con nuestros propios esfuerzos, de utilizar nuestros recursos endógenos, que no son pocos, pero que sin duda, y usted también lo comentaba, Rodney, no podemos hacerlo de manera aislada. ¿Cómo puede complementar entonces esta idea que nos decía Bueno, ante todo, Luis? Una variable mediante la cual el gobierno de Estados Unidos mide su política hacia Cuba, reajusta sus enfoques, tiene que ver precisamente con la realidad interna cubana. En la medida en que nuestro proyecto demuestre ser sostenible, viable, duradero, vamos a estar en mejores condiciones, sin duda, para enfrentar no solo al gobierno de Estados Unidos y exhortarlo, influir sobre su capacidad de hacernos mella de alguna manera, sino que vamos a estar en mejor capacidad también de insertarnos en el sistema internacional. Desde el MINREX, lo que intentamos hacer es acompañar los esfuerzos del gobierno cubano, y eso tiene que ver con precisamente ser más agresivos para lograr una mayor inserción internacional de Cuba en los sistemas que están surgiendo alternativos al que, como ya mencioné, es dominado por Estados Unidos. O sea, ninguna economía es autónoma, ni la más grande, ni las más grandes como pueden ser la China o la economía propia estadounidense, ni las más pequeñas, y las más pequeñas están en peor condición para enfrentar esta situación. Por lo tanto, nosotros estamos abocados a facilitar la inserción de Cuba desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista económico internacional,
propiciar la diversificación de las relaciones económico-comerciales de Cuba, lograr cuantas fuentes de financiamiento puedan lograrse para que los proyectos que se están diseñando desde Cuba sean viables y sean factibles, y por ahí andan nuestros esfuerzos. Sin duda, las relaciones exteriores son vitales en esta estrategia que nos venía comentando para poder viabilizar y que nuestro prestigio en el mundo no se vea socavado por justamente un bloqueo de esta magnitud. Con respecto a la banca, a las finanzas, ¿hay márgenes de acción? ¿Qué se está haciendo y qué se puede implementar en el futuro? No, yo creo que es importante señalar que tenemos una estrategia en base a los requerimientos de nuestro gobierno de la búsqueda de financiamiento, de fortalecer las relaciones financieras y bancarias, tanto como los países amigos, como fundamentalmente en el área, es decir, insertarnos en el área también, donde Cuba tiene una presencia histórica en América Latina y en el mundo, ¿no? Por su ejemplo y su significado. Y estamos haciendo acciones de acercamiento a los bancos centrales, algunas iniciativas que tenemos encaminadas. Que se puedan conocer. Unas se pueden conocer, otras no se podrán, más adelante saldrán. Pero todos saben que, bueno, las relaciones con nuestros principales amigos, como China, Rusia, y Vietnam, la zona de Asia, y otros países que hemos venido trabajando y estamos haciendo relaciones de acercamiento a través de memorandos de entendimiento, donde reflejen un grupo de intercambio en diferentes temas, y en ese sentido estamos trabajando. Hay una estrategia, estamos trabajando también en el caso de, no viene mucho, pero sí tiene relación porque está en función de la búsqueda de financiamiento, como nos ha dado la tarea nuestro gobierno, y es lo relacionado con la banca verde, que es otra arista que quizás en otro programa podemos ahondar en la búsqueda de financiamiento, sobre todo en el Fondo Verde para el Clima, otros fondos que pudiéramos, a partir de la certificación de nuestros bancos, poder acceder a esos financiamientos. Es decir, estamos buscando diferentes vías que pueden contribuir a realizar un grupo de proyectos para ayudar a nuestra economía en este caso. Pero estoy de acuerdo con lo que decía el compañero en mi red, depende de que nosotros podamos fortalecernos a lo interno, organizar la casa, como decimos, y después proyectarnos. Es decir, pero estamos trabajando en ambas direcciones. ¿Algún otro elemento que en este sentido quieran aportar? Fíjense que en el grupo de Telegram enseguida nos decían, el tema es importantísimo, pero necesitamos encontrar esas soluciones y esos caminos alternativos que podamos, sin perder tiempo, usar para contrarrestar los efectos del bloqueo que se sienten todos los días en la familia cubana. ¿Algún otro elemento que en los últimos momentos del programa quieran aportar en este sentido? Esta es la oportunidad. No, yo solamente agregar sí. Que se nos escapaba de la iniciativa que tenemos de crear nuestro Banco de Desarrollo en nuestro país. Es una iniciativa que vamos a desarrollar y que en el mundo, en otros países del área, es conocida. Así, los bancos de desarrollo se encargan de promover todos aquellos proyectos en función de la economía con una mirada objetiva, y en ese sentido estamos caminando también. ¿Y cómo vamos en ese proyecto? Estamos en las etapas fundacionales. Estamos en las primeras etapas todavía de los cimientos. Pero bueno, sin prisa, pero sin pausa. Pero firmes. ¿Ustedes quieren aportar algún otro elemento? Sí, me gustaría desde el punto de vista de las relaciones con Estados Unidos quizás terminar con una nota más bien positiva, ¿no?, para la audiencia. Y es que los cubanos tenemos que vivir convencidos de que la política de bloqueo y la política de hostilidad de Estados Unidos es ilegítima, es ilegal y es impopular. O sea, es ilegal porque no hay basamento jurídico ninguno que mandate, desde el punto de vista del derecho internacional, que mandate a Estados Unidos para imponer este sistema coercitivo sobre Cuba, que es el más amplio, el más duradero y el más abarcador en su alcance, jamás impuesto contra ningún otro país. Es ilegítimo porque no hay razón de justicia, no hay razón social, política, para imponer este bloqueo. O sea, Cuba no ha organizado, ni desde su territorio se ha organizado ningún acto de agresión contra Estados Unidos. Y decía que es impopular porque no solo internacionalmente hemos conocido sobre el clamor cada vez más fuerte. Bueno, ahí están los resultados de las votaciones de la comunidad, rechazando el bloqueo, apoyando la resolución cubana, rechazando la inclusión
de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, sino también que en Estados Unidos, a pesar de la fuerte propaganda que existe en ese país, me atrevo a decir que hay una mayoría de los ciudadanos estadounidenses y un grupo importante de los cubanos que residen ahí que favorecen relaciones de cooperación entre Cuba y Estados Unidos. O sea, relaciones basadas en el beneficio mutuo y en el respeto mutuo. O sea, Cuba y nosotros los cubanos actuamos del lado correcto de la historia. O sea, la razón nos asiste. Y con ese optimismo de que la razón nos asiste es que debemos intentar quizás cambiar nuestra propia realidad interna para mejorarla, etcétera, pero sabiendo que la razón nos asiste. Una última idea de su parte, Luis, para cerrar el programa en este sentido. Yo quiero trasladar que la esperanza principal de la recuperación de la economía cubana está en entender que ella se debe principalmente a la política que tengamos en relación con el universo empresarial del país. Hay que ver la economía como la entidad que contiene, ¿no?, el aspecto principal, que es el sistema empresarial. Ahí están las respuestas. Nunca hemos visto esto así. O sea, entender la economía como entender el sistema empresarial como el corazón de la economía, no se ha visto mucho así. Entonces es importante ver que en ese sistema empresarial, sea el estatal, como un todo, ahí están las respuestas. Si logramos que todos avancen, que todos produzcan en el sentido que necesitamos, ahí está la respuesta. La respuesta está en el universo de empresas. Bueno, muchas gracias, le agradezco a los tres, no tenemos tiempo para más, sin duda el tema amerita que volvamos sobre él en próximas emisiones y por supuesto estamos pagando la fuerza del ejemplo. Eso es lo que en primer lugar tiene un país imperialista como Estados Unidos contra la Cuba socialista. Les gracias por estar con nosotros hoy, por sus comentarios, sus conocimientos sobre este tema. ¿Qué piensa usted? Recuerde que no basta con interpretar, con describir nuestra realidad, sino que juntos debemos transformarlo. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi levantan tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi.